Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Y el saludo sobre el profeta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bien, estamos en el tercer vídeo, en la tercera parte de todo esto que estamos hablando sobre el sufismo. Yo en principio había más o menos considerado hacer un número determinado de vídeos, pero ahora estoy viendo que esto no es así. Es decir, que todo esto tiene que ir fluyendo de una manera voluntaria, digamos, de una manera esporádica, y que no tiene que ser programado salvo a líneas generales, porque digamos que cuando uno se encuentra hablando salen cosas que antes no había considerado. Y además, por el tema que es, al ser tan rico, pues podríamos estar haciendo aquí 200, 300 capítulos y no terminar. Entonces hay que conglomerar un poco la información, y a su vez hay que tener una coherencia a la hora de presentar el tema de una manera que pueda ser entendida por todo el mundo. Entonces yo creo que la mejor manera de seguir es hacer historia, es decir, cuáles han sido los primeros maestros, cuál era su metodología, por qué, en qué ámbito estaban enseñando, cuál era la situación de la umma musulmana en ese momento, y es a partir de ahí que podemos ir comprendiendo lo que nos propone esta ciencia del interior. Es decir, nosotros somos exterior, somos interior. Entonces esta es la ciencia que provoca, que modifica y que purifica nuestro interior para ser dignos de entrar en la presencia de Allah. Y qué mejor presencia que la presencia de Allah. Bien, no vamos a hablar al uso, en el sentido de que yo no voy a dictar sentencias que ya han sido dictadas por los otros maestros del sufismo, sino que me voy a referir a él de una manera diferente, porque estos vídeos están encaminados a la gente de ahora, a la gente actual, no a la gente de antes. La gente de ahora lo que necesita es saber la historia para poder tener una visión global de un asunto. Hay que verlo a través de la historia, porque es la única manera en la que se pueda seguir la pista de toda esta ciencia que ha permanecido durante siglos y siglos y siglos en el Islam, y que permanece aún. Entonces, en el anterior vídeo hablábamos de cómo esta ciencia parte de Rasul, de los compañeros, y que se va transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Ahora bien, si no hacemos referencia a los personajes que le han dado vida, evidentemente es una ciencia humana, y toda ciencia humana, por muy de Allah que venga, toda ciencia humana, considero ciencia humana aquella que es factible para los humanos, pues toda ciencia humana tiene personas que la encarnan, y tiene referencias importantes, y tienen gente que le ha dado luz más que otros. Entonces, partiendo de la época del profeta y llegando ya a las generaciones posteriores, yo creo que no voy a hablar de los primeros sufís, porque no tiene mucho sentido, porque son gente que seguía la costumbre podemos decir, la costumbre de Medina prácticamente, y son gente que estaba muy en contacto con los cuatro califas, los cuatro Khulafa Rashidin. Vamos a partir un poco más lejos y vamos a ir a los cuatro imames. Es decir, en el libro que yo estuve traduciendo sobre la defensa del sufismo por parte de Sheikh al-Alawi, se cita que los cuatro imames practicaban el sufismo. No podía ser de otra manera, porque si estamos hablando de gente que era, por así decir, eran líderes en la comunidad de la ciencia islámica en este caso, pues de lógica es pensar que ambos ya no son estos líderes ya no solamente practicaban
la ciencia de la jurisprudencia del Islam y marcaban con jurisprudencia como lo hicieron los cuatro imames, sino que para marcar jurisprudencia había que tener un conocimiento superior, es decir, un conocimiento que desde arriba, que desde ese conocimiento, junto con el conocimiento de la jurisprudencia, se formaba el cuadro óptimo para todos los musulmanes, para la práctica de todos los musulmanes. Es decir, nosotros no podemos aconsejar o hacer un sistema de jurisprudencia si no lo hacemos desde arriba de la jurisprudencia. Yo creo esto hay que comprenderlo. El imam Malik, ya sabéis quién es el imam Malik, que no hace falta explicarlo, decía, el que sigue el tasawuf, el sufismo, sin sharia, sin ley, es un hereje, y el que sigue la sharia o la ley sin sufismo o sin tasawuf es un extraviado. En la práctica conjunta de ambas cosas está el éxito. ¿Qué quiere decir con que el que sigue? La primera sentencia es comprensible, es decir, el que no ejecuta la sharia no puede hablar ni de sufismo ni de islam. Eso está claro para todos los musulmanes y debe estar claro para todos los que dicen que son sufís. Pero, ¿qué quiere decir con que el que no cumpla, el que no siga el sufismo y sigue la sharia está extraviado? No quiere decir que esa persona esté extraviada del islam, pero sí quiere decir que de alguna manera no practica el islam en el completo, porque volvemos a recordar, el islam es islam, sharia es imán, es decir, el reconocimiento de las verdades universales, pero también el imán contempla, y eso se dice en otros hadices, la purificación de la persona, y es ihsan porque se actúa como si viéramos a Allah y aunque no le veamos, Él nos ve. Bien, habida cuenta de esto, el que no practica el islam en sus tres niveles no puede decirse que esté en la verdadera vía. La verdadera vía es la práctica de los tres. Eso hay que comprenderlo. Están ahí para que sean practicados, no para que sean tenidos en cuenta ni para aprenderlos de memoria, como los nombres de los ángeles, o como los libros sagrados, o como los nombres de los profetas. Aprenderse de memoria está bien, pero aprenderse, por ejemplo, la vida de los profetas, o aprenderse el nombre de los profetas, es aprenderlo de verdad, es tener una de las cualidades de cada uno de ellos, y esto la mayoría no lo comprende, pero es así. Es decir, las cosas tienen una doble vertiente, una doble realidad, lo que es exteriormente y lo que es interiormente. Y en este caso, por ejemplo, el que conoce el nombre de los profetas y no obtiene ninguna cualidad de ellos, pues no se las ha aprendido verdaderamente. Y a esto me refería también cuando Adán muestra a los ángeles el nombre de los seres, es decir, está mostrando no el nombre, sino sus cualidades. Hay que entender esto en doble vertiente siempre. Bien, entonces vamos a los cuatro imames que son que practican el sufismo, que son los baluartes de la jurisprudencia islámica, y porque se necesitaba, el Islam tomó una expansión inconcebible en los primeros siglos y se necesitaba una ley un estándar de ley que hiciera que los musulmanes estuvieran juntos en la práctica. Esto es normal y esto es obligatorio. Es obligatorio seguir una de las cuatro escuelas. Bien, esto ya lo dijimos en otra ocasión. Ahora, partimos ya de los cuatro imames y como hemos dicho, la sentencia hemos citado la sentencia del imam Malik, además de citar la fuente del libro que yo traduje, en donde el Sheikh al-Alawi muestra cuáles eran los dichos de los cuatro imames con respecto al sufismo. Y vamos más adelante y entramos en una serie de sufis que muchos de ellos han sido tomados como las puras referencias del Tawhid, como las puras referencias de esta ciencia.
y tenemos muchos, eran multitud esta gente que se dedicaba a aprender la ciencia del interior, ¿eh? Y han llegado testimonios de ellos pues a través a través de diversos historiadores como Tabari, a través de propios sufis que han escrito libros sobre ellos como Fariduddin Attar, a través de otras publicaciones, y llegamos a un momento en el que vamos a poner una figura como muestra, como estandarte de este sufismo que se practicaba en aquella época, que no es otra cosa que el sufismo de ahora bajo otras formas. Y vamos a hablar de Ibrahim Ben Adham. Ibrahim Ben Adham, su padre, estamos hablando de Balaj, Balaj yo creo que está ahora mismo en el actual Afganistán, en la frontera entre Afganistán e Irán actual. Es una ciudad muy oriental, en lo que era el mundo islámico en aquella época, pero era el sultán de Balj. Bueno, su padre era un hombre muy recto, y lo era tanto que en una ocasión vio bajar una manzana por una especie de arroyo, y tomó la manzana, aunque sentía hambre, no la comió porque tenía escrúpulos de que esa manzana hubiera caído del huerto de alguien, y que ese alguien ese huerto tenía un dueño, y ese alguien tenía un nombre. Entonces fue indagando a través de la gente del lugar, para ver quién era el dueño de esa manzana, o el dueño de ese huerto. Entonces llegó a la conclusión de que era una manzana de un huerto del sultán, de tal manera que se presentó con la manzana. Parece en esta época da que reír, ¿no? Pero antes la gente era así. Se presentó en el palacio diciendo que por favor que le pusieran en comunicación con el sultán, que le quería devolver esa pieza, ¿no? Entonces el sultán, cuando supo a lo que había venido ese hombre, se maravilló y dijo: pero ¿cómo puede haber alguien tan justo y tan honesto en mi reino, ¿no? Y yo no lo sabía, pues en mi ciudad. Bueno, pues entonces se hizo pasar al hombre, y ahí estuvieron, le devolvió la manzana. El sultán no sé qué hizo con ella, si se la devolvió o no. Y entonces empezaron a hablar, y de tal manera quedó maravillado este hombre con el sultán con el hombre, y el hombre con el sultán, que al final el sultán decidió casarse con la hija de este señor, ¿eh? Y entonces, a través de este matrimonio, pues de este matrimonio nació Ibrahim Ben Adham, que era hijo del sultán y era nieto de este... Bueno, casó a su hija con el hijo de este señor, y entonces, bueno, pues Ibrahim Ben Adham nació de este matrimonio, y entonces pues era un hombre bueno, un hombre piadoso, un buen musulmán, que se dedicaba le gustaba cazar. Bien, pues este hombre se dedicaba pues a esto, a gobernar la ciudad, y en sus ratos libres pues iba a la caza. En un momento dado estaba durmiendo, y resulta que alguien estaba en su tejado, y empezó a dar pasos sobre el tejado. Entonces el hombre se quedó alarmado, dice: ¿cómo es posible que mi guardia no haya podido controlar que alguien haya pasado aquí de esta manera? Entonces él mismo subió al tejado y se encontró con un hombre allí, y dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Dice: estoy buscando un camello. Dijo el hombre. Dice: pero ¿cómo vas a buscar un camello en el techo del palacio del sultán? Y dice: ¿y cómo vas tú a buscar a Dios sentado en tu trono? Le dijo el otro. Entonces ya Ibrahim Ben Adham comprendió. Al día siguiente iba de caza, y persiguió una gacela, de tal manera que él se tuvo que salir del grupo porque el animal corría mucho. Entonces con su caballo pues la persiguió para cazarla. En el momento que se iba a disponer, que ya estaba al alcance la gacela, y que se iba a disponer a tirar sobre ella con el arco, pues la gacela se volvió y le habló, y le dijo: ¿es así como me persigues a mí y no persigues al Señor del universo? ¿No te da vergüenza? Ibrahim Ben Adham le llamó por su nombre,
y entonces en ese momento él se bajó del caballo, ya no volvió más al palacio, se quitó sus ropas y se las dio a un pastor, y él tomó las del pastor y se fue a, a trabajar de albañil, como dicen, como algunos han testimoniado, porque lo encontraron en Palestina haciendo obras. Y cuando le preguntaban sobre su futuro, su pasado, no quería decir nada, y decía que se había consagrado al Señor del universo y que él llevaba una vida pues de adoración. Estos eran los sufis de antes. Como la de Ibrahim Ben Adham podemos contar muchas historias, como Dun al-Misri, Malik Dinar, es otra historia muy bella también, de cómo los peces le pagaron el paso del Nilo, y eran gente así, es decir, con una fe extraordinaria, eran capaces de dejar su vida atrás y eran capaces de dejarlo todo por Allah. ¿Por qué esta gente no podía adorar a Allah en el trono? Y esto es muy importante, porque ha habido, entre los sufís, ha habido también en la historia, ha habido grandes gobernantes como Salahuddin al-Ayyubi, que todo el mundo lo conoce, que fue el que tomó Jerusalén, el Quds. Él era sufí, pero Allah le había puesto para gobernar, es decir, era la voluntad de Allah. Pues a veces la voluntad de Allah es así, pero a un simple sultán, que no es ni siquiera un jalifa de una ciudad, pues Allah le quería para sí de otra manera. Y volvemos a lo mismo, en el sufismo cada uno purifica su alma dependiendo de su estado y de su relación con Allah particular, es decir, no hay una metodología estándar, sí la hay, porque hay que acercarse a Allah a través de actos voluntarios. Esos actos normalmente toman la forma de invocaciones, porque claro, a Allah hay que invocarle, por cualquiera de los nombres que le invoques, él te responde, ¿no? Él responde al que le invoca. Y entonces, bueno, pues con esto quiero mostrar que hubo una élite de sufís que, por unas o por otras, se trataba de gente aislada que tenía sus grupos de seguidores, de discípulos, y con estos grupos se adoraban en las mezquitas, se adoraban en los campos, se adoraban en cualquier sitio, invocaban en cualquier sitio, en las mezquitas sobre todo. Con esta clase de gente llegamos a la época de Hassan Basri, que para mí es una época dorada. A lo mejor es dorada, yo creo que es dorada porque conocemos de esa época más de lo que se conoce en las épocas anteriores, como acabo de decir yo, de Ibrahim Ben Adham. Pero bueno, conocemos a grandes figuras del sufismo como son Hassan al-Basri, Sufyan Thauri, Thawban y la famosa Rabbi al-Adawiyya. Estamos hablando de gente que era capaz de adorar a Allah sin que mediara ninguna otra cosa. Hassan al-Basri, en aquella época la gente se reunía en las mezquitas, los sufís se reunían, invocaron en las mezquitas, eso es una cosa sabida, o bien en los patios de las mezquitas o bien en las mezquitas mismas, es decir, antes no había mezquitas por un lado y zawiyas por otro, no, en principio todo era la adoración en las mezquitas, porque el sufismo estaba imbricado de tal manera en el Islam y en los primeros tiempos que esto es un ejemplo para, o debe de ser un ejemplo para la posterioridad. Sin embargo, algunos con mala, yo creo que con mala información, o probablemente con no buena fe, pues empiezan a criticar al sufismo porque la gente se reunía en las zawiyas y dicen que las tres primeras generaciones eran las mejores y que cada generación ha ido perdiendo, pero no se dan cuenta de que las primeras generaciones de los sufís invocaban en las mezquitas. Fijaos qué contradicción tan grande, ¿no? Y bien, pues como os he dicho, probablemente me haya extendido mucho sobre la historia de este hombre, pero lo que quería con ello era ilustrar esa espontaneidad con la que se practicaba el sufismo en esa época. Y me podréis decir, bueno, ¿y qué invocaciones hacía esta gente que no hacen el resto de los musulmanes? Y eso es una buena pregunta. Bueno, pues invocaciones que no hace el resto de los musulmanes, pues evidentemente el tawhid, la ilaha illallah, invocar el nombre de Allah, invocar los otros nombres de Allah. Los musulmanes no suelen hacer eso,
Salut al Nabi, pero eso es lo mismo que en esta época, y también pues el autocontrol del alma, el autocontrol del propio nafs, porque el nafs, como dijo Sidna Yusuf en el Corán, el nafs siempre tiende al mal. Entonces ellos eran inteligentes y sabían cómo dominarla. Claro, para eso es necesaria la intervención de un maestro, porque el maestro es el que te hace distinguir, el que te da luz sobre todo lo que viene de Allah, para distinguir, y sobre todo lo que viene de Allah, lo que viene de la sugestión del nafs y lo que viene del shaitán. Y esto es ultra necesario, es estrictamente necesario. En el siguiente vídeo hablaremos de esta época que yo acabo de decir, de Hassan Basri, Thawban, Sufyan Thauri, esta época dorada, a la que yo llamo la época dorada del sufismo, que se concentró en los alrededores de Bagdad, que era pues una ciudad de referencia en aquella época, y hablaremos un poco sobre la metodología y la manera de actuar de esta gente, sobre cómo era Rabia al-Adawiyya, sobre su dejación de las cosas de este mundo y a dónde les llevaba esa dejación de las cosas de este mundo y a dónde les llevaba esa manera de actuar. Bien, quería hablar sobre este objeto para terminar. ¿Veis? Esto se llama tasbih. En la época del profeta se llamaba subha, es lo mismo, es de la misma raíz árabe, es de la raíz de glorificación, subhanallah, subha, tasbih. Bien, esto algunos dicen que no hay que contar con el tasbih, esto es un invento. Vamos a ver, hay un hadith que ilustra muy bien esto y que os tiene que convencer ya para dejar el tema zanjado y que sepáis responder cuando alguien venga con estas historias de que el tasbih es vital. En una ocasión Rasul sallallahu alaihi wasallam encontró a Aisha y bueno, pues vio que había una luz, salió una luz de debajo de sus vestidos, una luz que tenía sus vestidos, que tenía en el suelo, que tenía en algún lugar, y entonces le dijo que destapara esto, y entonces se encontró con un tasbih, ¿vale? Y le preguntó, ¿eso qué es? Dice, es un subha que yo tengo para invocar. Y el profeta le dijo, quiera Allah que esa luz que hoy veo en el tasbih estuviera en tus manos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, por un lado, que el tasbih ya tenía una luz de por sí, y esto es muy importante, y que es no obligatorio, sino aconsejable contar con los dedos. Evidentemente, cuando estamos contando 1000, porque hay hadices, y eso se puede hablar en otra ocasión, que nos aconsejan hacer 1000 de Latif o 1000 Allahumma salli, evidentemente hace falta un tasbih, porque si no perdemos la cuenta. Imaginaos que estáis invocando y que en algún momento dado alguien os distrae y ya perdéis la cuenta, o tenéis que escribir con un bolígrafo al número que habéis llegado. Sería cómico, ¿no? Bueno, pues entonces para eso está el tasbih. El tasbih, como es un elemento que también sirve para invocar, también recoge de alguna manera la baraka de esa invocación. Entonces, si el tasbih, como dicen algunos, tiene baraka, es precisamente por la invocación que tú estás haciendo en él, o con su ayuda, no porque él tenga baraka de por sí. Y esto hay que entenderlo. Entonces, esto ni es una innovación, es una herramienta muy útil para invocar. Y seguramente el que no utiliza el tasbih es que no invoca. O a lo mejor pues no le gusta que los demás lo hagan, ¿no? Y bueno, pues aquí terminamos hoy. Con la siguiente nos vamos a la época de Hassan Basri, Sufyan Thauri, Thawban, Rabia al-Adawiyya y aquella época dorada del sufismo que rodeaba aquella zona de Bagdad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.